Damas y caballeros, directamente desde Palacio Nacional llega a Chihuahua el Gran Circo de la Soberanía, usando a Pancho Villa como símbolo, el mismo que compraba armas en Estados Unidos y negociaba con Washington desde la frontera. Pero la historia no importa, lo importante es el espectáculo. Así que hagamos una prueba sencilla, que la marcha sea sin acarreados, sin camiones, sin operadores, sin listas, sin burócratas obligados, solo pueblo. Porque Chihuahua ya conoce este circo. Y si Morena necesita acarreados, no es soberanía, es un circo político. Muy buenos días, tardes y noches, y el día de hoy estamos aquí en La Voz que Incomoda para hablar acerca de estos temas que nadie quiere mencionar, que nadie quiere hablar y que a todos les disgusta. Les disgusta porque la verdad, los hechos, los acontecimientos y molestan, sobre todo cuando hablamos de política, porque lamentablemente en México parece que hablamos de fútbol cuando hablamos de política, que hablamos de familia, que hablamos del equipo al que le vamos. Yo soy Morena, yo soy Verde, yo soy PAN, yo soy PRI, cuando deberíamos hablar acerca de la exigencia, de la transparencia, de los hechos, de lo que está sucediendo, de lo que las noticias nos dicen acerca del futuro del país. Porque México no es un país que juegue fútbol en su política. México es un país que debe exigir a sus gobernantes resultados, que debe ver materializado todas las promesas de campaña. Porque en un país democrático no solamente se cumple con el voto, se cumple con que la ciudadanía participe, con que exija, con que se involucre para con el interés nacional y que verdaderamente intente enfocarse con su gobierno, con su ciudadanía, con su pueblo. Y es ahí en donde tenemos que hablar el día de hoy. Hoy traemos unas noticias nacionales bastante interesantes, de esas que son para la comida. Un dato curioso para que platiquen con sus amigos, para que platiquen con sus jefes y sobre todo para que vean que México está al pendiente, que estamos actualizados. Que esto es fácil. No crean que me levanto todos los días y ya sé qué voy a decir, o que alguien me lo hace, o que le digo a la inteligencia artificial que haga un discurso bonito. Todos los días, con una taza de café, con un buen desayuno, con algo bastante novedoso y con interés social, me levanto y digo: México, México que eres mi país, ¿cómo puedo no interesarme en ti para analizar lo que está sucediendo? Para ver qué es lo que está pasando y sobre todo ver hacia dónde va nuestra patria, ver hacia dónde va nuestro México tan amado y decir: ¿por qué no dedicarle 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos a analizar las noticias más nuevas? Para que ustedes las escuchen de la manera más fresca posible. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante. Tiembla el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. Se filtra que Estados Unidos congela las cuentas de Andrés Manuel López Beltrán. El hijo del expresidente, del exmandatario, tuvo las cuentas congeladas. Tenemos un problema técnico, pero una situación bastante desfavorable políticamente hablando. ¿Por qué? Porque en un escenario donde la austeridad, donde el manejo de la corrupción y la impunidad fue el discurso del padre por 18 años, hoy Estados Unidos le cancela las cuentas bancarias a Andrés Manuel López Beltrán. Y el llamado Andy, su hijito, parece o no seguir los caminos del padre o seguirlos por el lado malo. En Morena se están muriendo de miedo. Lo que parecía imposible ya es una amenaza real desde Estados Unidos. El tema ya no es un pleito político ni una crítica mediática. Ahora se habla de cuentas bancarias del hijo de Andrés Manuel López Obrador, de movimientos financieros y personajes cercanos al poder bajo vigilancia internacional, para que no digan que es la oposición golpeando. Washington cambió las reglas del juego. Después de endurecer su estrategia contra los cárteles mexicanos, el gobierno estadounidense comenzó a seguir la ruta del dinero y eso puso a temblar a operadores, gobernadores y figuras de la política mexicana, incluyendo al obradorismo. Dentro del oficialismo, saben que el problema crece porque las investigaciones financieras no se detienen en discursos ni campañas. Van sobre cuentas, sobre empresas, sobre hechos, movimientos, transacciones, transferencias y relaciones políticas.
Los hijos de López Obrador aparecen en reportes, versiones y señalamientos relacionados con rastreos financieros y movimientos observados fuera de México. El tema escaló tanto que ya genera expresión sobre los bancos, una presión sobre operadores financieros y personajes políticamente expuestos. Mientras tanto, siguen saliendo a la luz los nexos entre operadores de Morena y la misma familia de López Obrador, con estructuras en una crisis internacional de narcos movimientos financieros por parte de personajes obradoristas. El mensaje desde Washington es contundente. Quieren seguir el dinero, exhibir redes de protección y golpear las estructuras financieras que durante años operaron protegidas por el poder político. Estados Unidos aprieta el cerco financiero. Washington endurece la vigilancia y mantiene presión constante contra los grupos delincuenciales. Bancos aumentan control sobre clientes políticamente expuestos. Crece una presión internacional al respecto de la seguridad financiera y el seguimiento sobre la legitimidad del dinero. El dinero se convierte en una prioridad para las investigaciones, esas que la DEA ya abrió sobre los funcionarios mexicanos. El oficialismo entra en alerta máxima. La presión estadounidense ya es una vigilancia financiera directa sobre personajes ligados al poder. Y esto no es intervencionismo. Esto es Estados Unidos defendiendo sus propios intereses, defendiendo que hay dinero del narco mexicano en Estados Unidos y que está pasando a través de cuentas. Y cuando vemos de quién son esas cuentas, nos encontramos a la familia de López Obrador, a personajes del gobierno mexicano y al oficialismo entero de este país en el gobierno coludidos con dinero mal habido. El círculo de los hijos de López Obrador con el crimen organizado genera y se comprueba con un rastreo de cuentas y movimientos financieros. Hijos del expresidente aparecen en análisis y reportes políticos. Crecen señalamientos sobre operaciones observadas incluso fuera del país. El apellido López genera cada vez más ruido a nivel internacional y controversia sobre la legitimidad de sus recursos. Morena intenta contener el daño político. El entorno familiar del expresidente se convierte en foco de presión mientras avanzan versiones e investigaciones sobre dinero y operaciones financieras. Morena, atrapado por las sospechas de gobernadores y operadores morenistas que siguen bajo una presión internacional, se encuentra rodeado, se encuentra acribillado, no por la oposición, sino por la vigilancia internacional y las posibles relaciones con nexos criminales. Se multiplican las filtraciones y testimonios sobre presuntos nexos criminales. El discurso de honestidad pierde fuerza ante el escándalo. La crisis amenaza con crecer dentro del oficialismo. Morena enfrenta cada vez más presión por los señalamientos que relacionan al poder político con estructuras criminales y operaciones financieras bastante sospechosas. De esto podemos advertir que el obradorismo, su narcolíder, López Obrador, vendió durante años la idea de un gobierno diferente, mientras México se hundía en la corrupción, en la impunidad, en la violencia y pactos cada vez más oscuros alrededor del poder. Hoy, esa historia comienza a perseguirlos incluso fuera del país y en el terreno donde más les duele, en el dinero. Dentro de Morena saben perfectamente que cuando Estados Unidos empieza a investigar, entra con intenciones financieras. Nadie puede esconderse entre discursos, conferencias o propaganda política. Las cuentas hablan de manera clara, los movimientos dejan huella y las redes de protección empiezan a romperse. Ahora ya hay una presión internacional constante vigilando y un creciente interés por seguir la pista del dinero sucio que se movió por años dentro de México. Lo más grave para Morena es que el golpe apenas comienza. Cada nuevo señalamiento, cada filtración y cada versión sobre operaciones financieras aumenta la percepción de que detrás del discurso anticorrupción existía un sistema de poder lleno de privilegios, protección y opacidad. El movimiento que prometió cambiar al país hoy enfrenta un marcado nexo con los cárteles de la droga. El cerco financiero se cierra ahora también en torno a Andrés López Beltrán
el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso nos deja varias dudas. ¿Por qué el hijo estaba vinculado? ¿Y qué tanto podemos asegurar que el padre no lo estaba? Hoy un momento de historia, hoy un momento de quietud y un momento de pensar. ¿Cómo es posible que todo esto sucediera en México y que no se hayan dado cuenta las autoridades mexicanas? El pasado viernes hablábamos de Omar García Harfuch y su pérdida de credibilidad por atacar, por molestar, por cuestionar y proteger a Estados Unidos y proteger a Rocha Moya. Proteger a este personaje político tan fuerte, pero tan vinculado con el narcotráfico de igual manera. Tal vez esa sea la noticia, que la Fiscalía General de la República esto no lo encuentra, esto no lo toma como pruebas y esto no lo considera. Pero allá en Estados Unidos, allá sí lo hacen. Y lo hacen fuerte, y lo hacen bien. Y es ahí donde no podemos quedarnos callados, donde no podemos voltear la mirada y hacernos de la vista gorda. Tenemos que detenernos a analizar qué es lo que está sucediendo con nuestro México. No se vayan, porque todavía tenemos 2 segmentos muy interesantes el día de hoy. Muy buenos días, tardes y noches, y seguimos aquí en El Burrito Fronterizo, su programa favorito, La Voz que Incomoda. Porque sí, como ya les dije, no tenemos miedo a hablar del pasado, del presente y del futuro. No tenemos miedo de hablar y de comunicar las noticias que golpean a México a nivel político. De lo que tenemos miedo es de qué va a pasar cuando los mexicanos nos quedemos callados. De qué va a pasar cuando la delincuencia siga allá afuera. De qué va a pasar cuando nadie exija respuestas. Cuando el dinero de los militares se siga yendo de manera destrabancada. Cuando todo el mundo haga lo que quiera y nadie se enfoque en ver hacia el futuro. Y nadie se enfoque en trabajar, en crecer, en aumentar y en luchar por México. No por amiguismo, no por compadrazgo, en luchar para que este tipo de noticias se compartan. El México morenista ya es territorio del narco y Morelos lo confirma. Esa es la premisa del día de hoy. Estaba leyendo y resulta espantoso saber que el país está cayendo a pedazos frente al crimen organizado y el gobierno de Morena que lo ha provocado. Lo de Morelos y su gobernadora es otra señal de que los cárteles ya hacen lo que quieren en México. Hoy los criminales amenazan gobernadoras como si no fuera nada. Y exigen paso libre para la droga. Dicen que no deben ser molestados, que ellos están trabajando. Buscan meter mano en nombramientos, poner y quitar fichas del tablero como ellos quisieran, como si ellos fueran los dueños de México. Controlan presupuestos públicos como si fueran los maestros del tablero, los maestros del país. Y lo peor es que ya hablan con una seguridad escalofriante, porque saben que el gobierno perdió el control. Y esto pasó tan rápido y hace tanto tiempo que ya hoy parece algo imposible de evitar. La crisis explotó y está en Morelos. Ahora, por el miedo, se siente en todo México. Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Chiapas, Baja California y, como decíamos, Morelos. La violencia se expandió dentro de Morena, mientras ellos gobernaban. Ellos presumían una supuesta transformación que terminó convertida en un desastre de sangre, miedo e impunidad. Los cárteles crecieron frente a un gobierno débil, permisivo, cómplice y rebasado. Se fortalecieron, se armaron, infiltraron al gobierno, infiltraron policías, presionaron políticos y convirtieron regiones enteras en sus territorios. Donde manda el crimen organizado, el gobierno ya no dice nada. Hoy la sensación es aterradora. El narcotráfico ha tomado un poder bastante espantoso y escalofriante que ya no se esconde. Amenaza de frente, impone condiciones y exhibe públicamente a un Estado fallido, cada vez más incapaz de proteger a los mexicanos. La llamada Cuarta Transformación lo está permitiendo con la política de abrazos, no balazos. Cuando ellos llegaron, solo terminaron dejando un país donde millones viven con miedo, mientras los criminales avanzan como si ellos fueran la autoridad en México. El narco amenazó al gobierno de Morelos. La gobernadora denuncia amenazas atribuidas al cártel de Sinaloa. Criminales exigían permitir el paso de la droga como si fuera algo completamente normal, como si nadie debiera decir nada. Y ese es el problema, porque hoy las personas dicen, pues es normal, el narcotráfico está en México, existe, mueven a la droga, pero no podemos permitirlo.
También buscaban controlar a funcionarios y a recursos públicos. Morelos entra oficialmente en zona de máxima tensión. El crimen organizado demuestra una fuerza y control territorial escalofriante. El narco ya no negocia en lo oscuro, hoy sale a la plena luz del día y se cree y camina como si fueran dueños de México, como si nadie les fuera a decir nada. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué el gobierno lo permite? Ahora amenaza públicamente al poder político mexicano. Morelos confirma el derrumbe de la seguridad en México. El periódico Reforma revela la presión criminal directa contra la gobernadora. La violencia y el miedo siguen creciendo dentro de Morelos. Morena vuelve a quedar exhibido por un fracaso en la estrategia de seguridad que parece se le salió de las manos. Ciudadanos que viven atrapados entre amenazas, viendo la impunidad de los servidores públicos que se coluden con el narcotráfico y que nadie dice nada. El Estado aparece rebasado frente al crimen organizado. La crisis de Morelos refleja un país donde los gobiernos morenistas dejaron crecer al narco hasta niveles alarmantes. El crimen organizado ya desafía al país entero. Y por radio se formulan reportes de amenazas ligadas al cártel de Sinaloa. La gobernadora rechaza someterse a grupos criminales. Crecen críticas contra la estrategia federal de seguridad que no ha respondido y que no está actuando. México aparece cada vez más dominado por la violencia. La percepción internacional sobre el país sigue deteriorándose. Los grupos criminales avanzan mientras el gobierno federal pide autoridad y credibilidad frente a millones de mexicanos. México se convirtió en un país donde el crimen organizado perdió el miedo y el narcogobierno perdió el control. Esa es la realidad que dejó Morena. Después de años de discursos, propaganda y promesas vacías, mientras la violencia se expandía por todos lados, hoy los cárteles ya no solamente trafican droga, presionan a los gobernadores, amenazan como si fueran los dueños, caminan por las calles a plena luz del día, hacen extorsiones, mantienen desaparecidos, mientras desde el Palacio Nacional siguen intentando maquillar el desastre porque les preocupa más la presión política que el verdadero escenario que vivan los mexicanos. Morelos es hoy otra prueba más de un México reventado por la inseguridad, un México donde los criminales avanzan y los ciudadanos quedan solos. La llamada transformación terminó convertida en uno de los periodos más violentos y más oscuros que ha vivido el país. Y mientras Morena intenta sostener su narrativa, millones de mexicanos se sienten solos, abandonados. Todos los días piensan que el verdadero poder ya no está en el gobierno. Hoy se dice en las calles que estamos en manos del narcotráfico, pero no podemos quedarnos callados, no podemos permitir que esto suceda. Y dirán, ¿pero qué culpa tiene el gobierno de que los delincuentes estén desfasados? La culpa es que no lo controlan, no cambian la estrategia, no mejoran, no buscan innovar, no intentan pedir ayuda a nivel internacional porque está bien. El narcotráfico en México es un poder gigantesco, lo entendemos, lo aceptamos. Pero si no están rebasados, si no pueden salir adelante, si ya no pudieron vencerlos, pidan ayuda a la Organización de las Naciones Unidas, pidan estrategias de seguridad que puedan implementar en México, pidan capacitaciones, pidan armas, que el recurso que se esté invirtiendo en los militares no sea para llevarlos a checar administrativamente el Tren Maya o la refinería, no tengamos a los militares en las calles solamente haciendo tareas administrativas, porque ahí es donde los puso Morena. Pongámoslo con una estrategia ofensiva, que verdaderamente sea eficiente, que proteja, que salvaguarde los derechos de las personas, que en México las niñas y los niños puedan salir a la calle, que puedan ir a la tienda, que ir por las tortillas no sea nunca más un acto de heroísmo, porque hoy allá en México, donde te matan en cada esquina, donde las calles ya no son seguras, ahí es donde está el problema, ahí es donde radica el miedo, y ahí es donde no podemos culpar a las personas por pensar que México se acabó, que el país se perdió y que se fue a otros lados. Me dirán que mis palabras son vacías, pero no es cierto. Estoy enojado y estoy frustrado, estoy indignado porque a mi México querido y amado lo están matando. Y así es como se dice con todas sus letras, lo están matando. Y no me da miedo decirlo. Miedo de sentir los narcotraficantes. ¿Por qué no lo sienten? Porque el gobierno federal los está protegiendo. Porque al gobierno federal le molesta más que acá en Chihuahua el trabajo de Maru Campos
haya presentado una ofensiva real contra el narcotráfico, un golpe de más de 1.000 millones de pesos cuando cayó el mes pasado el narcolaboratorio que encontraron, que desmantelaron. Y eso a mí no me engañan. El gobierno federal sabía que lo tenían, sabía que estaba operando. No tiene sentido que a los funcionarios, a más de 50, les hayan retirado las visas en Estados Unidos, funcionarios de Morena todos. No tiene sentido que hayan abierto carpetas de investigación contra funcionarios federales en México. No tiene sentido que el gobierno federal diga a través del fiscal Omar García Harfuch, quien vendió su dignidad y su credibilidad, que no hay un problema y que no hay motivos para investigar cuando el narcotráfico hace lo que quiere y las estrategias de seguridad no reaccionan y son omisivas, y son omisivas, entonces los hacemos responsables todo lo que no están haciendo, por todas las vidas que no están salvando, responsables porque ellos tienen el labor, la tarea y la capacidad para proteger a los mexicanos y no lo hacen. Hoy es una gobernadora, pero diariamente es en las calles con los negocios que les cobran piso. Diariamente es en el sur de México, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, donde compran y venden a las niñas como si fueran cosas. Es en el centro del país donde los desaparecidos se encuentran casi en todas las cuadras, y a la casa a la que tú vayas es casi seguro que te digan que están buscando a alguien. Es allá en el norte donde las madres buscadoras recorren los desiertos. Diariamente México está sufriendo, y hoy se hacen por una gobernadora, pero déjenme decirles que todo el país está temblando de miedo. Y mientras los mexicanos tengan miedo, el gobierno no debería tener paz. Si el pueblo no la debería tenerla. Y el problema está en que a ellos parece no importarles. Se sienten tan poderosos, tan invencibles. Lo peor es que tal vez las siguientes elecciones vuelvan a votar por ellos. Yo les digo a todos los que han perdido un familiar, a todos los que han sufrido las consecuencias de la mala administración del gobierno, abramos los ojos y evitemos que el gobierno siga teniendo el poder que tiene, que se sigan sintiendo estatuarios e invencibles, deidades, como si nadie pudiera hacer nada. Debemos exigir y presionar, y si ellos no cambian la estrategia de seguridad, cambiar nosotros nuestro voto a una mejor estrategia, una que sí proteja a los mexicanos. Hasta que eso no suceda, hasta que la democracia nos ejerza, no descansaremos, no dejaremos de hablar, no dejaremos de gritar, no dejaremos de soñar por un mejor México. Esto es La Voz que Incomoda. Y aunque esto incomoda, molesta y enoja, lo tenemos que decir. No se vayan y escuchen el tercer segmento del capítulo del día de hoy. Como siempre, les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Espero que ustedes nunca víctima del gran problema de inseguridad que vive México. Y eso se lo deseo a todos, incluso a los que apoyan a Morena, desde el fondo de mi corazón. Nadie merece vivir estos infiernos. Buenos días, tardes y noches, y estamos en el último segmento del capítulo del día de hoy, listos para hablar. El video que vieron al inicio lo teníamos que poner. Lo tenía que poner. Por convicción. Porque creo que hay un circo sucediendo en México. Un circo de golpeteo político. Un golpeteo político que molesta, que indigna. Porque hay una trabajadora acá en el estado de Chihuahua, una gobernadora, que sí está trabajando por México, que sí está trabajando por Chihuahua y que sí está trabajando por el pueblo. Y aún así, hoy temprano mientras desayunaba me encontré con esta noticia, con que el golpeteo desde Palacio Nacional, allá desde el gobierno federal, sigue fuerte, sigue constante y sigue a nivel político contra una gobernadora que sí está dando resultados. Porque a pesar de todas las noticias que ya dimos el día de hoy sobre la inseguridad, sobre la violencia, a pesar de que diariamente las madres buscadoras están allá afuera bajo el sol intentando encontrar a sus hijos, parece ser que el gobierno no tuviera mejores cosas que hacer y se pudiera dar el lujo, porque es un lujo el que se están dando, de en vez de ponerse a trabajar, atacar políticamente a alguien que sí está trabajando. Ahora sí que, como dicen, si no ayudas, no estorbes. Pero este gobierno federal no solo no ayuda, sino que también estorba. Y eso lo vuelve un circo de mal agüero. Es un hecho que Morena se va con todo contra Maru Campos en una persecución política, mientras también cita al narcogobernador Rocha Moya para taparle el ojo al macho. Maru no se raja, Maru sigue adelante. Maru nos demuestra que no necesita que la defiendan, no necesita que lleguen a socorrerla. Ella puede sola, ella lucha y ella
alza la voz como mexicana, como chihuahuense. La actuación de la Fiscalía General de la República es absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del Estado de Chihuahua. A pesar de que es un hecho la persecución política sobre Maru Campos, ella no se dobla. Al contrario, sigue trabajando para dar resultados a las y los chihuahuenses que votaron democráticamente por ella, por los que se tomaron las mesas de seguridad para la paz, donde evaluarán a los indicadores delictivos y los resultados de las estrategias implementadas. El día de hoy se llevó a cabo en Cuauhtémoc, encabezando la reunión la misma gobernadora, además del secretario general de gobierno, el fiscal y secretario de Seguridad Pública estatales, así como miembros de la Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Nacional. Explotó el escándalo político que hoy tiene a los morenistas bajo una presión nacional y política para intentar golpear políticamente a Maru. La indignación crece porque la gobernadora de Chihuahua terminó citada después del operativo donde fue desmantelado un mega narcolaboratorio. En lugar de hablar de resultados contra el crimen organizado, en lugar de buscar replicar esta estrategia, de saber cómo se hizo, de replicarla en otros estados de la República, el foco, el gobierno federal decidió ponerlo sobre una mandataria estatal que ha logrado exitosos operativos, decomisos y desmantelamientos, acciones directas contra grupos criminales. A Maru Campos la castigan por trabajar, la atacan políticamente por atreverse a enfrentar al narco, lo que afecta directamente los intereses de Morena, o eso es lo que nos dejan ver las decisiones del gobierno federal. Claudia Sheinbaum, mientras otros personajes con vínculos criminales siguen protegidos por un narcosistema, atacas a quien sí trabaja. Y aunque también citaron al narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la gente se da cuenta de que esa decisión es un intento de aparentar equilibrio político y taparle el ojo al macho, como dicen por ahí. En el debate público ya quedó marcada una diferencia enorme entre una gobernadora que sí trabaja por su gente y contra el crimen organizado y los narcofuncionarios morenistas investigados en el extranjero por nexos criminales. La oposición sostiene un mensaje que el narcogobierno federal es peligrosísimo, que quien se enfrenta al crimen organizado y no se alinea políticamente a los intereses de Palacio Nacional puede terminar bajo una presión desde las instituciones públicas comandada por una narcopolítica. No hablo de la mandataria, hablo de una narcopolítica sistemática que se está institucionalizando en México, y eso es más peligroso, porque si el problema fuera la presidenta, su gabinete, los quitamos y listo. El problema está en que parece que se está normalizando en la conciencia de los servidores públicos que es normal estar con el narcotráfico. La oposición mantiene un mensaje claro y una idea constante. Por eso, el caso ya rebasó a Chihuahua. Ahora se ha convertido en un símbolo de choque entre un gobierno federal que encubre y protege con impunidad y una gobernadora que decidió no doblarse frente al poder central, que están dos fuerzas en choque. Maru Campos lo dice muy claramente, no se va a rajar. El PAN y el PRI denuncian una narcopersecución política contra Maru Campos. Oposición acusa uso político de la Fiscalía General de la República. Señalan un intento de reventar políticamente a la gobernadora. Maru Campos confirma que acudirá y dará la cara ante la citación de la Fiscalía. Chihuahua cierra filas alrededor de la mandataria. Crece una narrativa de presión de Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional. Le asegura a la oposición que el gobierno federal va tras Maru Campos. Sin embargo, la oposición asegura que aunque la Fiscalía se convirtió en un instrumento para golpear a adversarios políticos, hay una defensa clara, hay una fuerza, y en Chihuahua no se van a rajar. El citatorio al narco Rocha Moya no apaga el escándalo, porque es como cuando te regaño a ti, pero no te preocupes, te estoy regañando solo para que no se quejen de que la voy a regañar a ella. Eso es lo que está intentando hacer el gobierno federal.
insisten en negar una persecución política. Sin embargo, son situaciones iguales, porque a Maru Campos la están persiguiendo por haber tenido un operativo exitoso contra el crimen organizado. A Rocha Moya, porque en Estados Unidos ya nos dijeron que tiene nexos con el crimen organizado. Aparece citado en medios de conflictos y parece ser que es solo para taparle el ojo al macho. Crece una percepción por intentar hacer un ejemplo de imparcialidad. Sin embargo, la oposición cuestiona diferencias en el trato político. El caso escala a un nivel nacional, una polémica que aumentó porque millones ven un contraste enorme entre investigar operativos contra el narco e investigar a personas que hacen operativos del narco. Maru Campos enfrenta a un gobierno federal morenista, pero es respaldada. El PAN respalda públicamente a la gobernadora. Chihuahua, con resultados en operativos y seguridad, respaldan públicamente a la gobernadora. Maru Campos sostiene una postura firme frente a la Fiscalía General de la República. Crecen críticas contra el uso político de instituciones. El conflicto fortalece la polarización nacional. La gobernadora decidió enfrentar el conflicto de frente y convertir el caso en una batalla nacional por la soberanía del estado de Chihuahua. Lo de Maru Campos ya dejó exhibido al régimen de pies a cabeza. En este México de la Cuarta Transformación, parece que el verdadero delito no es proteger criminales ni dejar que el país se incendie. El verdadero delito es atreverse a enfrentarlos y no doblar las manos frente al poder. Mientras Chihuahua revienta narcolaboratorios y golpea estructuras criminales, desde el centro del país mandan citatorios, presión política y operaciones mediáticas contra una gobernadora que sí decidió cumplir con sus funciones y entrarle al combate contra la delincuencia organizada. Eso es lo que tiene furiosa a muchísima gente, ver cómo el narcoaparato federal se mueve rapidísimo contra opositores, mientras que a la delincuencia organizada no tienen pruebas de nada. El país sigue tomado por el cobro de pisos. Las ejecuciones, las desapariciones y los narcobloqueos están por todos lados. ¿Por qué no se atienen a eso? A perseguir esas causas y no a perseguir a una gobernadora que sí luchó contra el narcotráfico. Y el intento de meter al narcogobernador con licencia Rocha Moya en el mismo paquete, ya nadie lo compra, porque bastante tiempo han tenido desde los señalamientos contra Rocha Moya y ya casualmente hasta ahora están actuando. Esto es puro teatro y se sabe. Están intentando disfrazar un golpe político contra Chihuahua y fingir que la justicia actúa parejo, pero eso nadie se los compra. La realidad que millones observan es otra. Morena y su presidenta Sheinbaum están cada vez más obsesionados con aplastar adversarios políticos antes que a grupos delincuenciales. Mientras México se hunde en violencia y regiones completas controladas por criminales, Maru Campos decidió no agacharse, dio la cara, sostuvo el golpe y volvió a dejar claro que sí. Existen gobiernos capaces de enfrentar al crimen organizado sin esconderse detrás de discursos vacíos de excusas. Y eso precisamente es lo que más incomoda al gobierno federal. Y ahí es donde tiene que estar el apoyo ciudadano. Hoy por las calles se está gritando: aquí no se defiende al gobierno, aquí no se defiende al narco, aquí se defiende una gobernadora que sí está trabajando, aquí se defiende a Maru Campos, aquí se defiende a Chihuahua, porque apoyar a Maru es dar a Chihuahua, es dar a México. Hoy todo el que ha hecho con niños, con educación, con medicinas, con seguridad, no puede ser olvidado. No se puede dejar que a Maru Campos la enjuicien políticamente, la investiguen judicialmente, solo por haber cumplido con su trabajo como gobernadora y haber hecho enojar a las redes de impunidad sistemática que hay allá arriba en el poder. Eso ya no se puede mantener en México y es responsabilidad de nosotros como mexicanos, como chihuahuenses, alzar la voz, decir lo que sucede y expresar lo que muchos tienen miedo de expresar, que no se va a bajar la mirada y que la lucha continúa, pero continúa fuerte. Y eso tenemos que dejarlo en claro. Esto es La Voz que Incomoda. Y sí, incomoda. Incomoda porque no les gusta escuchar la verdad.
incomoda porque les molesta que les digan los errores que han cometido, que les digan que ellos son los que tienen los nexos y que están intentando apagar la luz de alguien que trajo esperanza para México. Porque ese golpe contra el narcolaboratorio nos demostró que el narco no es invencible, que la delincuencia todavía se puede frenar y que el gobierno tiene capacidad, que si el gobierno federal quisiera se uniría con los gobiernos de los estados y ese tipo de operativos estarían en todo México haciendo eco de seguridad. Y es por ese sistema de corrupción y de impunidad, por ese sistema de compadrazgo y de amiguismo, que eso no está sucediendo. Por eso los mexicanos tenemos que abrir los ojos, abrir los oídos y alzar la voz. Este es el capítulo del día de hoy. Como siempre les mando un fuerte abrazo y esperen, porque veremos qué sorpresas nos trae el mañana.